El caso del sicario fugado desde Chile, imputado por el crimen del Rey de Meix, este sicario conocido inicialmente como Osmar Ferrer, pero después que conocimos que su nombre era Alberto Mejía, quedó en evidencia una serie de falencias de nuestro sistema, ¿no? Son varias y involucran a nuestro sistema legal completo, desde el Poder Judicial, la Fiscalía, Gendarmería, etcétera. Pero una de las que más llamó la atención tiene que ver con nuestro sistema de identificación. Porque acá ocurrió un error grave, ¿no? Teníamos una persona que ni siquiera era su nombre real imputada. Y después nos enteramos de su nombre real con el cual se puede estar moviendo o algún otro alias. El mismo fiscal nacional explicó que antes de la implementación del llamado criterio Valencia, la verdad no existía ni siquiera la obligación de tomarle las huellas a las personas detenidas extranjeras que no fueran posibles de identificar. Recordemos que el fiscal pidió en su minuto, de manera incluso polémica, que si no tenía identificación quedaba en prisión preventiva hasta que se pudiera dar efectivamente con la identidad de esta persona. Bueno, a eso se suma que la semana pasada la Contraloría, dentro de los múltiples informes que está haciendo, detectó demoras graves en el ingreso de datos por parte del Servicio Médico Legal al Sistema Nacional de Registros de ADN de las pericias que se toman a través de distintos operativos. En algún minuto, el rezago de muestras que no estaban ingresadas en el sistema era más de 60.000. Eso significa que 60.000 muestras que se tomaron por algo, no era para identificar a una persona, no estaban ingresadas, por ende, en el fondo era como que no existieran. ¿Qué es lo que pasa al momento de tratar de identificar extranjeros indocumentados? Es parte de lo que queremos conversar con Rodrigo Sandoval, exdirector del Servicio de Extranjería e Inmigración y académico además de la Universidad Central. Rodrigo, bienvenido nuevamente. Rodrigo? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Hola Rodrigo, ¿cómo le va? Matías. Qué bueno poder conversar con usted. Quería partir preguntándole cómo era la situación cuando usted era director de extranjería. Me imagino que si estamos así ahora, antes podría haber sido incluso peor. Bueno, siempre esta conversación que tenemos cada cierto tiempo parece como una especie de rito de constatar la degradación institucional en la cual nos encontramos, ¿no? En que por un lado las exigencias son cada vez mayores, efectivamente el delito, la complejidad hoy día de las migraciones cada vez es mayor, y las capacidades institucionales, en lugar de ir mejorando, parece que van, como decía, degradándose. Cuando nosotros estábamos, había un mayor control, pero había un mayor control principalmente, y hay que ser honesto en eso, debido a que los flujos migratorios y además los perfiles migratorios que estaban llegando eran más bajos por un lado y eran menos complejos. Es decir, a mí me tocó principalmente lo que era la migración haitiana. Los casos delictuales eran en algunos casos, si tuviera que hacer algún perfilamiento, lo que había sido la emergencia colombiana en el gobierno de Piñera I y lo que había sido la migración dominicana. Esos eran como los focos de conflictividad que había en esos momentos, pero la migración haitiana, la verdad es que sus complejidades no venían por el lado del delito, sino venían más bien por el lado de la marginalidad social. Por lo tanto, había una posibilidad de control. Yo cada vez que había un incidente delictivo en el que había una persona extranjera, al otro día en mi escritorio había una carpeta con los antecedentes y uno podía seguir cursos de acción, saber qué es lo que había fallado en el control, en fin. Obviamente con el tiempo eso ha ido cambiando porque la envergadura es distinta, porque los perfiles se han hecho complejizados, pero también, debo decirlo, porque también las instituciones han renunciado a la capacidad de ir revisándose. Aquí ha habido una autocomplacencia institucional a distintos niveles, a nivel del gobierno, a nivel de las fuerzas policiales, y yo creo que nos hemos ido quedando atrás, en contrario de lo que es un delito que es distinto al que nosotros conocíamos cuando yo estudiaba Derecho. El delito era una cosa clandestina, la vocación del delito era pasar piola, era un comportamiento individual y además era un comportamiento socialmente despreciado. Hoy día nosotros tenemos algo muy complejo. Tenemos un delito que trata de influir en lo público, que trata de participar en el poder, un delito que es colectivo, hay organizaciones criminales que están haciendo su trabajo, cada vez más sofisticadas, cada vez más profesionales, cada vez contratando a personas que están en condiciones de desarrollar un trabajo más asertivo de lo que hace el propio Estado, y también con una vocación, con una popularidad que ha ido adquiriendo el delito que es bien preocupante, porque nosotros vivimos en un contexto en el cual todavía seguimos sintiendo que el delito es por sí mismo malo, pero hay otros contextos en los cuales el delito es valorado porque efectivamente significa una posibilidad de ascenso social, porque significa incluso una especie de prestigio. Así que es una situación completamente distinta y la institución no se ha hecho cargo. Rodrigo, ¿dónde está la falla? Porque aquí hay un montón de instituciones que tienen que converger de alguna manera y tienen que compartir datos, compartir información, y que aparentemente no se está haciendo, ¿no? O sea, hoy día, el caso que estamos viendo hoy día es una muestra muy, muy evidente de lo que no se está haciendo, ¿no? Pero ¿dónde está la falla?
¿Y cómo se puede corregir, que es lo más importante? Es tan difícil. Yo diría que no hay una... A ver, hay muchas fallas que uno pudiera precisar en términos específicos. Uno podría decir, aquí falló esta persona, falló esta otra, que fue la jueza, que se quedó dormida, que había un funcionario que se aprovechó o no de... Aquí lo que parece, por ejemplo, a propósito de la jueza, es que había cierta forma de actuar de la jueza que era relativamente conocida, que fue aprovechada por cierta persona o cierto grupo de personas y que utilizaron una oportunidad. Ya, está bien. Pero eso es anecdótico. Lo que uno tiene que preguntarse es cómo las instituciones están respondiendo hacia esos vacíos, hacia esas deficiencias que se están constatando. Y ahí respondo tu pregunta en términos más preocupantes. Aquí la última vez que vine me preguntaron cómo yo veía esto y yo hablé de mi desesperanza. Y esto lo constata, porque la forma en la cual están las instituciones abordando esto es, en primer lugar, desentenderse. Aquí el Poder Judicial por un lado, Gendarmería por el otro, la propia magistrado, en fin. Yo no tengo nada que ver. Y ahora lo que estamos hablando es a quién de todo el hilo se va a cortar por alguna puerta que está más delgada. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿de verdad depende solamente de los individuos que en un determinado momento participan la integridad del proceso de custodia que tiene que haber respecto a una persona? Es decir, ¿de verdad el error humano es un factor aceptable cuando uno diseña institucionalmente la forma en la cual se procede a privar de libertad a las personas que se estima peligrosas? La pregunta es no. Entonces, lo que yo diría en términos de cómo resolver esto, en primer lugar, asumir responsablemente que todas las instituciones tienen que hacer una revisión profunda de qué es lo que están haciendo. Segundo, acabar con las revisiones intrainstitucionales. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hablemos, por ejemplo, de las policías. ¿Dónde está el poder civil controlando a las policías? Hace mucho tiempo que se está hablando de que tanto a nivel de Fuerzas Armadas como a nivel de policía no existe un control efectivo de la autoridad civil. A mí me tocó trabajar en el Ministerio del Interior mucho tiempo y en ese tiempo nunca logré ver un efectivo control porque la autoridad civil hace como que manda y la autoridad policial y militar hace como que obedece. Pero finalmente nos damos cuenta que a nivel de manejo de recursos, a nivel de disposiciones de estos recursos, a nivel de gestión, los indicadores de gestión. Yo una vez fui a una reunión con Carabineros a propósito de los indicadores de gestión. La persona encargada no pudo ir, me mandaron a mí y empiezo a revisar los indicadores de gestión y eran de verdad indicadores de gestión absurdos. Cantidad de personas que entraban a la comisaría, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, yo hice unos comentarios y nunca más me invitaron a una reunión. ¿Por qué? Porque ese tipo de revisiones externas te transforman en una persona complicada, en una persona jodida, todo el asunto. Yo alguna vez salí... Bueno, y tienen sus propios tribunales, pues lo vimos recién con el caso de los detenidos de FAT. Es que ahí está el problema, y yo puedo entender que puedan tener sus propios tribunales. El tema es que la autoridad civil debería tener, por ejemplo, una figura de dirección adjunta, como ocurre en las policías y en los servicios de seguridad en otros lugares, en los cuales existe un control efectivo, pero también debo preguntarme dónde está la competencia y la expertise técnica que deben tener esos civiles para poder relacionarse con esa autoridad. Alguna vez la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, buscó ese espacio, buscó generar en el poder civil, en la sociedad civil, las competencias como para poder relacionarse con ese tipo de entidades y poder desarrollar este virtuoso control. Lamentablemente ese tipo de esfuerzos no se han hecho, lo que uno observa, me estoy alargando un poco, pero... No, pero está bien. Pero lo que uno observa, y a mí me resultó siempre muy preocupante, es una especie de obsesión que tienen las policías y los cuadros militares de caerle bien a la autoridad de turno. Entonces le llevan el maletín, le trasladan las cosas, a sus asesores le enseñan a disparar, los pasean en helicóptero, todo muy entretenido. Pero eso te quita cuando tú estableces ese tipo de vínculo, pierdes capacidad de control. Entonces, cuando alguien la quiere tener, insisto, se transforma en el jodido, se transforma en el complicado, porque hay una complacencia. Yo pregunto, ¿por qué existe, por ejemplo, un teniente coronel llevándole el abrigo a un ministro del Interior? Es decir, ¿por qué tiene que haber una persona de ese grado haciendo carrera en los pasillos de la Moneda en lugar de hacer carrera en las comisarías, llevando ese asunto? Yo lo que veo ahí es una capacidad de ingerir en términos de cómo la autoridad civil interpreta los comportamientos, interpreta los hechos. El primero que llega con el dato, yo tengo claramente el caso de Matías Carrileo. La primera versión que llegó a un ministro del Interior, que por lo demás estaba saliente, era Belisario Velasco, que estaba saliendo en ese momento, justamente en la semana de renuncia. La primera versión que llegó fue la de un enfrentamiento. Y esa la entregó alguien de Carabineros. Entonces, esa necesidad que hay de estar siempre ahí,
siendo el primero que entrega la información, es el peor de los cánceres para la hora de poder controlar. Claro, en este sentido, frente a una situación como la que se vivió la semana pasada, es como que solo nos quedáramos con la investigación interna que hace Gendarmería de si hubo algún fallo y nada más. Y claro, y todos nos escandalizamos, no es precisamente mi candidata, pero cuando Evelyn Matei hace un comentario muy a su estilo y con las torpezas que a veces tiene, pero hace un comentario respecto del estado actual que se encuentra Gendarmería. Bueno, en lugar de decir, mira qué bueno, ¿sabes qué? Aprovechemos de ver qué es lo que pasa con Gendarmería. Es decir, ustedes que llevan mucho tiempo cubriendo este tipo de cosas, ¿se desmayaron cuando alguien dijo que Gendarmería tenía un problema en términos de corrupción? No es precisamente algo que a nosotros nos sorprenda. En lugar de eso, todos nos ofendemos y aparece la Asociación de Funcionarios reclamando. ¿Y por qué no aprovechamos estos episodios para de verdad hacer revisiones y ver si, por ejemplo, en términos del ingreso a Gendarmería, en términos de las condiciones remuneracionales, de las condiciones técnicas, de las capacitaciones que deben ser constantes, de las condiciones de seguridad que tienen los propios gendarmes? Y muchos de los problemas que hay de corrupción en materia de Gendarmería tienen que ver con que a un gendarme le dicen, bueno, plata o plomo, pues. Si no, estas son opciones que desde fuera se ven muy simples. Sí. Rodrigo, déjeme devolverle un poco a este complejo escenario que tiene el sistema de identificación de extranjeros, ¿no? ¿Por qué es tan complejo y por qué ha sido tan difícil para todos los gobiernos, independiente del lado y lado, digamos, el control de la frontera? Porque todo sistema de identificación es una sucesión de validaciones de hechos y actos de los cuales se da fe para sacar conclusiones. Me explico. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, les pido que me demuestren quiénes son, ustedes me van a mostrar un carnet de identidad. Ese carnet de identidad da cuenta de un registro en que aparecen ustedes a su nombre en el registro civil, con huella, con carnet, etcétera. Ese registro que aparece como consecuencia de una partida de nacimiento en que alguna vez cuando ustedes llegaron a este mundo fueron inscritos en ese registro y a partir de eso es donde yo tengo esa certeza. Por eso la podemos tener en un lugar como Chile, en donde existe una gran virtud que es un único número de identidad que se identifica con una determinada persona y que llegamos a esa identidad con cierta solidez, seguridad. Ese dato no lo tenemos respecto de los extranjeros, porque en algún momento nosotros tenemos que hacer fe de lo que otro Estado dice respecto de lo que es ese extranjero. Y el documento que ese Estado entrega a ese extranjero para dar cuenta, sea el pasaporte, sea el carnet de identidad, etc. Es más, como ya lo hemos hablado muchas veces acá, el gran problema que tenemos, además de eso, que por ejemplo en el caso de Venezuela, los pasaportes están todos caducos, los documentos no son fiables. Que no hay relación tampoco entre los gobiernos. hay relación, pero además tenemos otro inconveniente, y es que una cantidad cada vez mayor de personas de nacionalidad venezolana y de otras nacionalidades ingresan en forma clandestina. Y cuando ingresan en forma clandestina y cometen algún delito, la única forma de saber quiénes son es que ellos voluntariamente te entreguen un documento de identidad, lo cual no les conviene mucho hacer, o que te quedes con el nombre que ellos dan. Efectivamente, en este caso, de hecho, lo que pasó es que esta persona se identifica de una forma que es distinta a lo que era su propia identidad. Entonces el problema pasa porque el Estado siempre va a terminar estando entregado a lo que otro Estado dice. Y ahí entramos a la discusión, ya también que hemos tenido, respecto de la necesidad de poder empadronar y poder regularizar a aquellas personas que se encuentran en situación migratoria clandestina. Muchas veces se dice que eso significaría hacer un borrón y cuenta nueva respecto a lo que habían hecho antes. Claro. Pero, por ejemplo, en este caso, es cierto que podríamos haber hecho un borrón y cuenta nueva de lo que esta persona hizo en Venezuela, pero no habríamos tenido un borrón y cuenta nueva respecto de todo lo que hizo desde que llegó acá, y como ya se ha podido comprobar, esta persona ya había cometido delito y ya por justamente esta porfía de verdad inaceptable de parte del Estado. Nos encontramos con una persona que perfectamente podía haber sido identificable, lo dijo el fiscal Valencia. Si esto hubiese existido, si esta persona no lo hubiesen soltado, lo habrían detectado. ¿Por qué? Porque el criterio del fiscal Valencia, por lo demás, el oficio Valencia no habla solamente extranjero, habla de toda persona que no está en condiciones de poder identificarse. Sí. Yo defendí mucho su oficio, dije que tenía mala prensa, pero dije que estaba correcto, precisamente porque lo que buscaba era generar condiciones de identificación. No era una forma de perseguir a los extranjeros como se le trató de dibujar en algún momento. Ahora, que todo tiene mala prensa, ese es el problema, ¿no? El problema es que la gente también valora lo que quiere escuchar. Pues, sí, yo esto lo vivo personalmente porque mis verdades nunca son muy cómodas. Entonces, cuando vengo a visitarlo a ustedes o a otro medio, mi Twitter, la verdad es que hace un homenaje bastante especial a mi madre, porque mucha gente se acuerda de ella,
Pero claro, porque la verdad es que las personas tienen que preguntarse también si los pueblos tienen las políticas que quieren, que se merecen. Entonces, si nosotros estamos favoreciendo a aquella persona que nos dice lo que nos hace sentido porque nos gusta escucharlo y significa criminalizar a los migrantes porque sí, el generar esta pretensión absurda de que los vamos a expulsar a todos cuando eso es completamente imposible y nosotros favorecemos electoralmente a aquellas apuestas políticas que nos dicen aquello que queremos escuchar y no aquellos que un poco más críticamente podíamos darnos cuenta que no es tan cierto, bueno, no nos quejemos porque en realidad los resultados son los de esa clase de política que nosotros estamos fomentando. Rodrigo, es un año particular, este es un año electoral. ¿Te preocupa o alguno? Acuérdate de lo que pasó la última vez que preguntaron si a mí me preocupa lo que venía. ¿Le preocupa las políticas en términos de migración de los candidatos? ¿Hay alguno que le llame la atención? Yo no veo políticas de migración. Todavía no veo ninguna respuesta de verdad de política de migración. Si una política de migración no es una lista de supermercado, una lista de migración es una parte de una cosa muy profunda que tiene que ver con el concepto que se tiene de como Estado de qué es lo que va a significar las personas extranjeras en tu entorno nacional. ¿Qué es la migración para Chile? Es como Medio Oriente, en donde tienen 90% de población extranjera, pero a la cual no le entregan ningún derecho porque la relación que ellos tienen con el sistema social es la que les permite su contrato de trabajo. Es decir, si a mí la persona que me contrata para ir a Dubái no me da servicio de salud, no me van a atender por ningún motivo. Eso es un concepto. En Medio Oriente, en Japón, existe la idea de que todo te lo hacen hostil para que tú te quedes a vivir ahí. De hecho, hasta hace no tanto tiempo una mujer que se embarazaba en Japón era expulsada porque ellos quieren mantener una integridad en términos de identidad. En términos de cultura, etc. La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué quiere ser Chile? ¿Cómo quiere incorporar el tema extranjero en su situación social, económica y todo? A partir de eso yo voy a tener respuestas. Si yo digo que quiero tener un país identitario, como muy nacionalista y todo, significa que tengo que ponerle 20 años de residencia a los extranjeros para que puedan votar, que tengo que establecer que a nivel educacional no se habla ningún idioma y no se acepta ningún código cultural que no signifique el chileno, etcétera. Si por el contrario yo quiero tener una cultura diversa, quiero decir, mira, en realidad Chile necesita abrirse al mundo, lo que demuestran todos los estudios es que mientras más abierta sea una persona, más competitiva es en la nueva economía que se viene y todo, eso significa hacer reformulaciones en términos de cómo vamos a darle un espacio tanto económico como también cultural y social a los extranjeros y eso traducirlo en medidas concretas. Y de ahí empezamos a ver cómo entran al colegio, cómo entran a salud, cómo votan, etcétera. El problema que yo veo es que se habla... La discusión política se está llevando en dos conceptos. ¿Cómo los expulsamos? Y cómo impedimos que ingresen. Pero eso no da la respuesta, primero, a que hay un hecho concreto de que no los podemos expulsar. Yo alguna vez dije que nos demoramos, abuelos de una vez por mes, nos demorábamos 257 años en echarlos. Sí. Ya vamos en 300. ¿Ya? Pero además, en términos del control de ingreso, tampoco resolvemos el tema del 1.000.000 y tanto de personas que ya se encuentran en Chile y que ya están interviniendo socialmente en Chile y a las cuales ya estamos definiendo la forma en la cual se van a relacionar con nosotros. Y aquí estamos hablando, pensemos nosotros en los colegios. Si nosotros no abordamos seriamente las brechas de cohesión social que se están dando hoy día en los colegios, no nos quejemos en 10 años más que tengamos bandas haitianas, dominicanas, venezolanas, de pandillas, peleando con otras. ¿Por qué? Porque les estamos generando una condición de exclusión que no funciona. Y ahí la respuesta es más, ya que me hablas tú de las respuestas institucionales, las universidades. Tú sabes que en las universidades, si yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con una persona que nació en Ecuador, se casó en Venezuela, tuvo un hijo en Argentina y muere en Chile? ¿Dónde hereda esa persona? Pregúntale a cualquier abogado eso. Y va a poner una cara que te va a sorprender. ¿Por qué? Porque eso se aprende en un ramo que se llama Derecho Internacional Privado. Ese ramo o no existe o es un electivo en las carreras de Derecho. Pregunta, ¿no es eso lo que debería aprender un abogado cuyo 12% de la población hoy día puede llegar y puede hacerle una consulta de ese tipo? Las carreras de educación no tienen formación para poder gestionar un aula en donde se encuentran personas de distintos orígenes culturales. Entonces las universidades no han entendido que abordan en sus carreras de pregrado todos los desafíos que significa la migración o van a ser cómplices en las brechas de cohesión social que se están formando hoy día. Nosotros en 10 años hemos hecho lo que Francia se demoró 60 en términos de marginalidad social.
Rodrigo Sandoval, exdirector del Departamento de Extranjería y Migración y además académico de la Universidad Central. Muchas gracias por habernos Con venido el a acompañar. mensaje esperanzador de cada Siempre. semestre. Los lunes partimos esperanzadores, y eso es lo importante. Gracias, Gracias, Rodrigo, que estén muy Hasta la bien. próxima.